Amados hermanos, buenos días. Continuando con las prédicas a la distancia dentro de este tiempo de pandemia, los saludo y me gozo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es el domingo 7 de junio del 2020. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, ahora iniciando el capítulo 23 con los versículos del 1 al 16, el cual me voy a permitir leer en principio en la versión Reina Valera y posteriormente vamos a estudiarlo, vamos a profundizar el texto en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, sin más, vamos a dar inicio al texto, no sin antes ponernos en oración. Bendito Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de acercarnos a ti en humildad. Te pedimos, Señor, que queden nuestros corazones de tu amor, de tu justicia, de tu misericordia, para que podamos entender, Señor, el propósito de estos textos, para que lo podamos poner en práctica, para que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, y podamos dar testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. Bendito seas por esta espléndida mañana. Te agradecemos infinitamente. Que tu Espíritu sea el que nos guíe, Padre. Eso es lo que te pedimos esta mañana. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura. Entonces dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis que entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deuda. Muy bien, el contexto del texto que estamos estudiando es la última semana de la vida de nuestro Señor, y Mateo va a registrar su último discurso público. Por decirlo de alguna manera, Mateo está registrando la última predicación de nuestro Señor. Y hay 3 mensajes importantes que queremos destacar, y también destacar que lo dirige a 3 grupos distintos.
Los tres grupos a los que les está hablando son, obviamente, a los fariseos, a la multitud y a sus discípulos. ¿Y cuáles son los conceptos que está tocando? Bueno, en principio, el falso concepto de justicia, un equivocado concepto del ministerio de un dirigente fariseo y finalmente un falso concepto de grandeza. Pero antes de irnos a cada uno de estos puntos, vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 12 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oraciones con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupan los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces vamos a la siguiente. La traducción más apegada a este texto sería: todas las cosas, por lo tanto, cualquiera que sea que ellos os digan, haced y guardad. Pero según las obras de ellos, dejad de hacer, porque dicen y no hacen. La primera palabra que leemos aquí en griego es toté, entonces, con lo cual Mateo está dando a entender que va a contar una nueva historia, que terminó la historia anterior y está a punto de contar una nueva historia. Sin embargo, el contexto de lo que acabamos de leer se suscribe en la última semana y pareciera ser que pasa prácticamente con poco tiempo después de que Cristo ha enfrentado las preguntas de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, y no solo pudo responder a cada una de estas preguntas, sino que además pudo enseñar su doctrina sin que nadie le pudiera argumentar o poner ninguna objeción. Por lo tanto, el texto que leemos a continuación va a comenzar a describir una síntesis, un resumen, como lo estábamos diciendo, de la última prédica de nuestro Señor. Y va a hacer énfasis en un detalle muy particular. Va a empezar con la descripción de la actitud de los fariseos respecto a la lectura de las Escrituras. El texto es en la Nueva Traducción Viviente, es bastante ilustrativo. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ojo, él está diciendo que es importante escuchar las palabras de Dios, el texto divino,
y que los fariseos son los responsables, los fariseos y los escribas, a eso se refiere con los intérpretes oficiales de la ley, los fariseos y los escribas son los responsables de darles a conocer estas palabras. Ahora, lo que no está diciendo es que, porque no lo dice en ningún lugar de las Escrituras, es que los fariseos y los escribas reciban la autoridad de Moisés. Ellos no tienen la autoridad de Moisés, son intérpretes de Moisés, mas no pueden ostentar su autoridad. Eso es un punto muy importante. Y lo que les está diciendo es, ustedes deben de conocer la palabra de Dios y obedezcan la palabra de Dios. Escuchen lo que estos hombres leen, porque es palabra de Dios, y obedézcanlo, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Es decir, ellos no están obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, valdría la pena entender quiénes son estos fariseos. Los escribas eran expertos en el contenido de la ley. Se les conocía como los doctores de la ley. Su ocupación primordial era copiar los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Desde el día cuando Esdras, el escriba, tomó el libro de la ley y lo leyó a la nación después del regreso del cautiverio babilónico a la tierra de Israel. Esto lo vemos en Nehemías 8, del 1 al 8. Entonces el estudio y la enseñanza de la ley se convirtió en la ocupación más importante en toda la tierra. El estudio de la ley era la responsabilidad de los hombres en la gran sinagoga, y los escribas eran la colectividad cuya responsabilidad era el estudio de la ley de Moisés. Por otro lado, los fariseos surgieron como una secta en los tiempos de Antíoco Epífanes, rey de Asiria, quien intentó imponer costumbres griegas a la región de Israel en el año de 175 a.C. El nombre fariseo probablemente significa los apartados, los puros, porque los miembros de dicha secta se dedicaban a la observación cuidadosa y meticulosa de cada regla y precepto que sus amigos los escribas habían producido en sus escritos. Importante recalcar que los fariseos eran la clase media, unos comerciantes que contaban con recursos y que eran, digámoslo así, la norma, el ciudadano modelo de la cultura judía. Ahora, es necesario reiterar que no todos los fariseos en el tiempo del Señor se comportaban como aquellos a quienes el Señor está condenando. Algunos de ellos eran amigables, como Simón, aquel que invitó a Jesús a comer a su casa, lo cual encontramos en Lucas 7:36. Otros se preocupaban por él y le advirtieron el peligro de Herodes. Lo vemos en Lucas 13:31. Incluso había otros que admiraban su comprensión espiritual. Ya lo vimos en Mateo 22 y en Marcos 12. Hubo además aquellos que pusieron su fe y confianza en él, como lo vemos en el caso de Nicodemo, en la lectura de Juan del capítulo 3. Y bueno, la mayoría de ellos que perseguían a Jesús, sin embargo, estaban espiritualmente ciegos. Rechazaron tanto a la persona como el mensaje de Jesús, hasta el punto de que lo entregaron en las manos de los romanos para ser sacrificado. Había más de 8 tipos, o tal vez 8 tipos de fariseos, lo cual no vamos a entrar en detalle, pero como decíamos, había un tipo de fariseo temeroso de Dios. Era el que verdaderamente amaba a Dios y se deleitaba en obedecer su ley, por muy difícil que ésta fuera.
Ahora, regresando a nuestro punto, el falso concepto de justicia. Para empezar, como ya lo dijimos, los fariseos habían asumido la autoridad de Moisés. No hay ningún lugar en las Escrituras que indique que Dios les haya asignado esta autoridad. Su única autoridad era la palabra de Dios. Por consiguiente, el pueblo debía de obedecer cualquier cosa que los fariseos enseñaran de la palabra, pero no debían de obedecer las tradiciones y reglas humanas hechas por los fariseos. Para el fariseo, justicia significaba conformidad externa a la palabra de Dios. Ignoraban la condición interna del corazón. La religión consistía en obedecer numerosas reglas que gobernaban hasta los más minuciosos detalles de la vida, incluyendo lo que podían hacer con las especias en los anaqueles de la cocina. Se cuidaban de decir las palabras correctas y de cumplir las ceremonias precisas, pero no obedecían la ley del corazón. Dios deseaba verdad en el corazón, no predicar una cosa y practicar otra. Eso es hipocresía. Leamos el Salmo 51:6. Salmo 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que lo podamos seguir de corazón. Cualquier bien que podamos hacer debe estar acompañado de un propósito honesto dentro de nuestro corazón. Cualquier forma de justicia que podamos ejercer debe de estar acompañada ciertamente de los deseos de nuestro corazón por darle la gloria a Dios, por obedecer a Dios hasta en lo más mínimo, hasta en el detalle más simple de su enseñanza. Y eso Pablo nos lo enseñó en el segundo capítulo de Romanos. Sabemos que tenemos el bien y el mal escrito en nuestro corazón y podemos seguir a Dios y podemos obedecerlo si verdaderamente entregamos nuestra voluntad a Dios. Eso es lo que está tratando de ejemplificar nuestro Señor. Eso es lo que está señalando respecto a la actitud farisea. No nos sirve de nada una actitud externa o una buena obra externa si en el corazón realmente no hay un compromiso de dar la gloria a Dios en cada uno de nuestros actos. Eso es lo que está señalando en particular de la actitud farisea, de los dirigentes religiosos de Israel. Pasemos ahora al falso concepto del ministerio de estos líderes judíos. Y el texto dice así: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Bueno, nuestro Señor sigue hablándole directamente a los fariseos, porque para el fariseo su ministerio quería decir imponerle a la gente cargas, añadir reglas a la ley de Dios. En otras palabras, eran más rigurosos respecto a otros que respecto a sí mismos. ¿Cómo compara esta actitud respecto a la actitud de Cristo, respecto a la actitud del Hijo de Dios, respecto a lo que realmente quiere Dios de sus hijos? Si nos vamos si pueden abrir sus Biblias, si pueden seguirme con sus Biblias, en Mateo 11, 28 al 30, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué verdad nos está enseñando Cristo en esta declaración? La religión legalista trataba de imponer cargas más pesadas, pero Jesús nunca pidió que hicieran algo que Él mismo no hubiera hecho primero. Los fariseos ordenaban, pero no participaban. Eran dictadores religiosos, hipócritas, no líderes espirituales. Ahora vamos a contrastar las dos imágenes que estamos viendo. En una imagen, la del lado derecho, están hombres con cargas muy pesadas, llevando una carga que además de pesada, es incómoda. Quien les ayudó a atar su carga, pues si se dan cuenta, lo hizo no de la mejor manera, porque además de cargar el peso que llevan en sus espaldas, lo hacen de una manera incómoda. Alguien debió ayudarles a poner ese peso en sus espaldas y a generar esa forma de carga. Por otra parte, si miramos la vista del lado izquierdo, vamos a ver a hombres que acaban de descargar un camión completo de una carga de costales de papa. Y me encanta esta imagen porque vean a los hombres. Son hombres que están al rayo del sol haciendo una jornada dura de trabajo. Y podemos ver que están sonriendo. Sí, sonriendo. Y tanto los que cargan los costales de papa como los que les están aventando los costales están trabajando en sincronía. Están trabajando con un mismo objetivo. Necesitan vaciar, descargar el camión. Sin embargo, tanto los que cargan como los que ponen la carga lo hacen con una enorme satisfacción. Podemos ver el gozo porque ellos acaban de terminar de descargar este camión. Están sudados, seguramente están cansados. La jornada no ha sido fácil, pero vemos una sinceridad en la sonrisa de sus rostros incomparable. ¿La vida cristiana está libre de cargas? No, definitivamente no. ¿La vida cristiana es fácil? No. La vida cristiana conlleva trabajo todo el tiempo, pero puede ser así de placentera como este trabajo, como esta imagen. Se ayudan unos a otros, entienden que tienen un mismo propósito y juntos, aún en la carga y en el rayo del sol, se gozan profundamente. Tienen confianza en lo que están haciendo. Y su fuerza y su carga van de la mano. Seguramente han descargado cientos de costales, miles de costales, y están satisfechos con su trabajo. Pienso que es una imagen muy ilustrativa. Creo que la imagen nos ayuda a entender la profundidad de lo que nos está hablando nuestro Señor. No tenemos por qué hacer incómoda la carga unos con otros. Cristo nos ha llamado a trabajar para Él duramente, pero el compañerismo de un cristiano con otro es de un valor incalculable. La fraternidad cristiana es de un gozo inigualable. Me gusta mucho esta imagen en donde hombres están trabajando sin descanso al rayo del sol, pero con un gozo inigualable.
Vamos ahora a nuestro siguiente punto, falso concepto de la grandeza. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura. Estas eran las filacterias. Eran cajitas de cuero donde se guardaban textos de la escritura, y los fariseos las ponían en su brazo, las amarraban a su brazo y a su frente, simbolizando que la escritura estaba en su mente y en su corazón. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Rabí es una palabra que puede traducirse como magnífico, o mi grandioso, su alteza, en un término más digamos, reciente. Era una palabra que ellos ansiaban que se les dirigiera. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo esta clase social soportaba su aceptación simplemente por la opinión de los hombres. Ahora, es muy importante recalcar este punto, porque estos hombres, los fariseos, podrían ser, por decirlo así, uno de los ejemplos más claros de lo que es llamada la doctrina de la depravación total. ¿Qué significa la doctrina de la depravación total? Es, primero, ¿qué no es? No significa que el hombre sea totalmente perdido y que puede alcanzar sus límites de maldad, es decir, que el hombre puede ser tan malo como le es posible. Por supuesto que eso es verdad, pero la doctrina de la depravación total va más allá. Nos dice que el hombre, en cualquiera de sus actos de bondad, puede estar buscando la aceptación de otros hombres, la aceptación de sí mismo, o quedar bien delante de Dios. Es decir, que siempre el hombre puede tener una intención, un propósito de autoexaltación, en vez de tener un propósito en donde le esté dando la gloria a Dios. Es decir, nuestras buenas acciones pueden estar siempre amenazadas por esta forma de querer exaltarnos a nosotros mismos, ya sea a los ojos de nosotros mismos, ya sea a los ojos de otros hombres o a los ojos de Dios. Queremos quedar bien con Dios, sin importarnos la gloria de Dios. Entonces, estos fariseos retratan muy bien esa personalidad, esa, digamos, pretensión de autoexaltarse por encima de cualquier otro propósito. Ahora, en este momento, nuestro Señor va a terminar de dirigirse a los fariseos, o a iniciar una conversación directa con sus discípulos, y les dice así: pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Hagamos aquí un punto. Cristo no está
pidiéndoles que a su padre biológico no le llamen padre. Lo que está haciendo es ser muy puntual en no llamar autoridad a nadie en el sentido espiritual. Nosotros no podemos tener una autoridad espiritual en un hombre. Solamente Cristo puede ser nuestra autoridad espiritual. Solamente nuestro Maestro puede ser el Mesías, el Cristo. Solamente nuestra salvación espiritual, nuestra paz espiritual puede descansar en sus palabras y en sus enseñanzas. Eso es lo que está puntualizando de manera muy clara aquí nuestro Maestro. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ahora, puntualizando un poco más en esta parte de Padre Espiritual, hay un texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, que dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, él no está pidiendo que le llamen Padre Espiritual. Lo que está es asumiendo la responsabilidad de haberlos llevado a los pies de Cristo, y se está refiriendo a sí mismo como su Padre Espiritual. Es decir, él se siente responsable de ellos como su Padre. Los quiere cuidar como a hijos, los quiere llevar por el buen camino. ¿En qué? En el nombre de Cristo. ¿Sí? Es totalmente diferente. Él no quiere recibir una denominación de autoridad. Él lo que quiere transmitirles es la responsabilidad que siente por ellos. Así, cuando nosotros compartimos la palabra a alguien que no conoce a Cristo, debemos sentir esta misma responsabilidad por su crecimiento, por su avance espiritual. Pero en ningún momento debemos de pensar que tenemos una autoridad espiritual sobre la persona a la que le compartimos la palabra. Nosotros no somos una autoridad espiritual, somos responsables de transmitir el mensaje, y somos responsables de que este mensaje sea acorde a las enseñanzas de Cristo, que nosotros no le agreguemos, no cambiemos ninguna de las palabras, ninguno de los sentidos correctos del mensaje de Cristo, de nuestro mensaje de salvación, del Evangelio, de sus enseñanzas. Debemos ser doctos en la comprensión de estos mensajes para poderlos transmitir, pero en ningún momento podemos pensar que debemos recibir algún nombramiento especial, una forma de distinción especial por compartir la palabra. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, resumiendo, un tercer título que Jesús propió fue el de Maestro, que significa guía, instructor, líder. La palabra que se traduce Maestro en el versículo 8 significa profesor, mientras que la que se usa en el versículo 10, que estamos leyendo, significa uno que va adelante, que es un guía, tal vez un equivalente moderno de autoridad. Dios ha colocado líderes espirituales en las iglesias, pero ellos no deberían reemplazar a Dios en nuestras vidas. Un verdadero líder espiritual dirige a su pueblo a la libertad
y a una comunión más íntima con Cristo, no la esclavitud de sus ideas y de sus propias creencias. La verdadera grandeza se halla en servir a otros, no a obligar a otros a que nos sirvan. La verdadera grandeza viene solo de Dios cuando le obedecemos. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos humillamos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, realmente hay un ejemplo que no necesita explicación. Juan 13, de 12 al 17. En la versión de la Reina Valera dice así: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Finalmente, entramos ya a una serie de señalamientos que Cristo hace a el grupo de fariseos. Regresa con ellos y leemos lo siguiente: ¿qué aflicciones espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran y tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicciones espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir su juramento. Bueno, y continúa con una serie de señalamientos a los fariseos. Algunos proponen que Jesús no pronunció las palabras del capítulo 23 de Mateo, sino que fueron añadidas por algún escriba posteriormente. Otros ven en esta sección una recopilación hecha por Mateo de varias declaraciones que Jesús hizo en diferentes momentos de su ministerio. Hay los que ven estas afirmaciones como incongruentes con la naturaleza amorosa de Cristo y no pueden creer que Él haya pronunciado palabras tan cortantes. Pero por varias razones, sin embargo, esta sección debe aceptarse como las palabras de Jesús, como un resumen de sus polémicas con los escribas y fariseos. ¿Por qué? Bueno, primero, estas afirmaciones son pertinentes como respuesta a las preguntas hipócritas que tenían como objetivo atrapar al Señor en lugar de escucharle. Segundo, estas son expresiones del juicio sobre la incredulidad del papel de Jesús como Mesías, evidenciando que sus juicios sobre Tiro y Sidón y Betsaida y Capernaum, esta confrontación les hacía responsables puesto que habían sido visitados por el Hijo de Dios. Tercero, estas declaraciones nos ayudan a ver a Jesús como una única persona capaz de confrontar la incredulidad, capaz de albergar ira sin causar violencia a las personas, capaz de ser honesto con sus sentimientos en vez de representar el amor como algo pobre de espíritu. Y finalmente este pasaje es necesario para poner de manifiesto un cuadro completo de la integridad del ministerio de Jesús. Él responsabiliza a los dirigentes de aquellos tiempos.
y hace un juicio muy severo. ¿Qué nos queda a nosotros? Preguntarnos si estos señalamientos siguen siendo actuales con el pueblo de Dios. Preguntamos si nosotros, que nos decimos cristianos, que proclamamos la fe en Cristo, no cargamos nuestras Biblias de ida y de vuelta a la iglesia solo ese día, solo para abrirlas cuando se nos solicita, que tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, sin escudriñar su palabra para encontrar su consejo. Será pertinente decir que el pueblo de Dios sigue aún sin cumplir sus preceptos. Será pertinente decir que nos colocamos cargas unos a otros. ¿Será que no apreciamos en su justo valor el sacrificio y enseñanza de nuestro Señor? ¿Podemos decirlo? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera de hombres comunes, de hombres pecadores, nuestro Señor? ¿Qué nos ha enseñado a lo largo del maravilloso ministerio de Jesús? ¿Qué encarnó Jesús y nos dejó como testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios? Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Hay una versión, la palabra, que dice que sean amorosamente misericordiosos y que caminen junto a su Señor. Estas palabras fueron escritas en el libro de Miqueas, probablemente 735 años antes de Cristo. ¿Qué esperamos? ¿Cuánto tiempo más podemos esperar obedecer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos iniciar? Seamos amables unos con otros, de corazón. Seamos misericordiosos unos con otros, con toda nuestra honestidad. Si podemos ayudar, ayudemos, sin preguntar, sin esperar recibir ni siquiera gracias. Si podemos, aferrémonos a estas palabras. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones, sus enseñanzas. Ha sido un verdadero gozo compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar para despedirnos. Padre bueno, gracias te damos por estos textos, Señor, que son tu palabra viva, fiel. Gracias por ayudarnos a entenderla. Gracias por esta mañana hermosa, Padre. Te pedimos por todos aquellos que están pasando por una situación que los lleva al extremo, que los lleva a la duda, que los lleva al rencor, que los lleva
a mirar hacia otro lado, donde no estás tú. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre. Quédate con nosotros, no abandones la obra de tus manos. Quédate con nosotros. Permite que busquemos la justicia, que todos nuestros actos estén vestidos de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Permite que con amor miremos con misericordia a nuestros semejantes, que hagamos más ligera la carga de nuestros hermanos. Permite, por favor, Señor, que te busquemos en obediencia, que nuestra vida sirva para ti, para tu propósito. Permite que por más dura que sea la carga, podamos mantener la sonrisa de satisfacción en nuestro rostro, la satisfacción de haber servido al único Señor, y para Él toda la gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesús.